Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo, en este programa investigativo, se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, por www.rcpc.co. Esta es la página de Radio Cultural Planeta Conciencia, y también transmitimos esta señal a través del streaming de video del canal de Descubriendo en YouTube. Cada 8 días, como les digo, compartimos estas temáticas de interés para que quede en su consideración o a su consideración y puedan ampliar ustedes o comprobar o corroborar la información. En esta oportunidad estamos acompañados de Salim Hasir y Juan Manuel Pombo, con quien estaremos desarrollando la temática La verdad detrás de Lucifer. Hola Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para Salim y para todos los oyentes que ya se están colocando en sintonía. Y bueno, ya estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta investigación y descifrar un poco, de acuerdo a la visión de la mesa de trabajo, el origen de Lucifer. El origen, la verdad detrás de Lucifer. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, hola Juan, un saludo para todas las personas que ya se conectan a través de todos los medios, el canal, la página de la emisora. Y bueno, estamos aquí para precisamente compartir esa investigación sobre la verdad detrás de Lucifer y esperando también sus comentarios, sus aportes y también las dudas que puedan surgir en el desarrollo del tema. Estaremos ahí también compartiéndolos. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos, ya todo está dispuesto. Recuerde que ustedes pueden escribirnos también en la caja de comentarios del canal de Descubriendo en YouTube, o también pueden hacerlo al WhatsApp 304-361-5881. Un fuerte abrazo para los oyentes que ya se conectan y comienzan a dejar su mensaje en la caja de comentarios. Muy bien, el tema de hoy tiene como propósito conocer más de fondo de uno de los personajes más legendarios, ¿no? Lucifer. Y se ha hablado mucho de Lucifer durante el tiempo, y no solamente se ha hablado, sino que se ha señalado como parte de esa oscuridad que ha invadido este planeta. Eso por un lado, pero para otros no es tal, sino que es portador de un conocimiento y de un saber para reivindicar al hombre. Así que nosotros queremos en este programa, manejar este programa con el mayor parcialismo, digámoslo así, investigativo, para saber de fondo realmente la verdad detrás de este personaje. Para esto entonces vamos a hacer un recorrido, como acostumbramos a hacerlo aquí en el programa, de datos, de investigaciones, de definiciones al respecto. Luego le agregaremos a todo esto la visión interpretativa. Recuerden, es una visión interpretativa de la mesa de trabajo. Esto corresponde que no es necesariamente la verdad, por supuesto, pero sí podría ser considerada por cada uno de ustedes para el desarrollo de la temática. Bien, entonces empecemos con definiciones como habitualmente hacemos esto en Descubriendo. Y lo primero que queremos hacer es definir el término Lucifer. Cuando buscamos la etimología de la palabra, se nos dice que viene del latín. Lux, que significa luz, ferro, que significa llevar. Por lo tanto, del latín, su traducción o su significado sería el portador de la luz o el portador de luz. Mientras que lo correspondiente en el griego viene de dos términos, fos y foros, fósforos, que significa también o traduce también aquel que porta la luz. De allí el término que utilizamos para los encendedores, ¿no? Los fósforos, porque portan una lucecita. Así entonces se define este término de Lucifer. Por lo tanto, ya aquí de manera inicial podríamos decir que alguien
o algo con este término portador de la luz podría estar diciéndonos que hace parte de la luz, es decir, que no tendría ninguna relación con la oscuridad y las tinieblas. Iría en primera instancia en contra de lo que tradicionalmente se habría pensado, Juan Manuel. Sí, para reforzar eso, el significado en hebreo de esta expresión podría ser traducido como el que brilla, el hijo de mañana, Ben Shahar. Tradicionalmente, el utilizado solo en el Antiguo Testamento, ha sido entendido como una designación o algo que es brillante o refulgente, que proviene del verbo elal, brillar, dar luz. Se ha sugerido que el término hebreo se refiere a Venus, el astro matinal, pero no existe ninguna evidencia lingüística que apoye esta interpretación. Según el diccionario de la lengua española, lo define como forma poética de llamar a un lucero, haciendo referencia al brillo que se obtiene del planeta Júpiter y del planeta Venus al amanecer. Surgió en la antigua Grecia esta concepción debido a la ausencia de mecanismos para distinguir planetas y estrellas a simple vista. Claro, o sea que el brillo de un planeta podría ser confundido con el de una estrella. Claro. Sí, e incluso en la traducción que acabamos de leer del hebreo lo utiliza como referencia al planeta Venus. Sí, este concepto se mantuvo en la astrología de la antigua Roma en la noción de la estela matutina o el lucero del alba, contrapuesto a la estela vespertina o el vespere, el lucero de la tarde o véspero. En la traducción cristiana tradición cristiana, Lucifer como sinónimo de lucero, como lo dice en Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia, a quien la soberbia le hizo perder su posición en los cielos, transformándose en Satanás. Es decir, pasó de Lucifer y en el proceso de caída se convirtió en Satanás. También existen varias referencias y traducciones, evidentemente en otros idiomas, pero es interesante también que puede resumirse que Lucifer pues era un ángel muy hermoso, que es la historia que se conoce normalmente, que se rebeló contra Dios y queriendo ser como él fue denigrado como castigo junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado adversario, que en hebreo es Satán o Satanás. Y esta caída es lo que se relata en el Génesis, cuando Satanás es simbolizado como la serpiente. Es decir que supuestamente la serpiente es ese ángel que cayó y engañó a la humanidad. Bien, vamos por partes. Lo que nuestros compañeros acaban de compartirles es las definiciones habituales de lo que significa Lucifer en primera instancia, con el término, la etimología y la relación que se hace directa entre este personaje y una estrella o realmente un planeta, Venus. Resulta que Venus es la estrella o el astro más brillante desde nuestra óptica en el planeta, después del Sol y de la Luna. Se dice que esta estrella, entre comillas, se puede ver 3 horas antes del amanecer y 3 horas antes o después del atardecer. Brilla mucho. Pero ahorita vamos a hacer la relación. ¿Por qué se relaciona el lucero de la mañana o la estrella de la mañana con Lucifer? Bueno, y la primera vez que se cita el nombre de Lucifer en el documento bíblico es en Isaías 14:12, ¿no? Pero resulta que es un texto de la profecía de Isaías, de la Vulgata de San Jerónimo, en el siglo IV y V, una traducción que él hace de la Biblia, recuerden, del griego en el Nuevo Testamento y del hebreo en el Antiguo Testamento. Esto lo pasó al latín. Primero estaba en el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego, el Nuevo Testamento. En este trabajo de traducción ocurrió algo interesante que nos debe importar a la hora de comprender quién es Lucifer o la verdad detrás de Lucifer. Esto lo hizo o utilizó un mecanismo para designar la palabra lucero. En este texto se vislumbra el antiguo relato del ángel caído. Vamos a colocar la siguiente imagen que le pedimos a Trinidad, nuestra productora,
que aparece Isaías 14, 12, 14, pero en el latín. Es decir, el trabajo de traducción que se hizo en este caso, del hebreo al latín de Isaías 14. Dice, bueno, difícil mencionar o pronunciar este idioma, pero dice, quomodo sesidisti de caelo, y aparece el término Lucifer. Es decir, que en el término o en la Biblia original en latín decía Lucifer, el portador de la luz, Fili Aurora. Y si vamos a la siguiente imagen, podemos ver ya la traducción al español. Allí dice, ¿cómo has caído del cielo? Ya no dice Lucifer, sino dice Lucero, hijo de la aurora. Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré a los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré a las cimas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí esta cita hace referencia directa a el lucero hijo de la mañana, o como inicialmente decía en latín, Lucifer. Ahora, ¿por qué nosotros, o de qué manera nosotros podríamos entender de la relación que se hizo de Lucifer, el portador de la luz, al lucero hijo de la mañana? Bueno, en una propuesta interpretativa de Descubriendo, al ser Venus, el planeta con más brillo después del Sol y de la Luna, asumimos que tomaron esa simbología, ese brillo, para determinar el que venía portando la luz, lucero, hijo de la mañana, o Lucifer. Entonces, de ahí en adelante, entendemos que se define un personaje que cayó. Miren lo que dice, ¿cómo caíste del cielo? Cayó del cielo, hijo de la mañana, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto, a la cima del monte, y allí me sentaré y seré semejante al Altísimo. Así que el propósito de Lucifer, o del lucero hijo de la mañana, es usurpar un trono. Pero la pregunta es, ¿esta usurpación después de la caída la está haciendo o la hace donde cayó o en los cielos? Es una buena pregunta. Sí, buen análisis, porque es evidente que esa caída que se produce, porque aún no hemos definido pues si es un personaje, cuál es la luz que dice portar, realmente es una luz, eso lo iremos tocando al final del programa, pero también es importante reflexionar si ese personaje o ese ser sigue con presencia sobre el planeta Tierra o fue antiguamente, porque estos textos son muy antiguos, que narraban esa situación, o realmente eso aún persiste. Eso será interesante también analizarlo al final. Bueno, y también habría que analizar si en realidad es un personaje como tal, como muchas personas o como muchos de nosotros creemos todavía, porque con lo que nosotros vamos a estudiar a continuación, nos vamos a dar cuenta que no es un personaje en sí, sino que vendría siendo una organización en general. Bien, entonces, una de las primeras cosas que debemos clarificar, después de la etimología del término, después de por qué se coloca el lucero en la versión español del latín Lucifer, y es que es un ser caído, no es un ser enviado. Son dos términos diferentes para referirse a seres que llegan al planeta, o la forma en la que llegan. Hay unos enviados y hay otros caídos, o, como lo dice el Apocalipsis 12, arrojado. Así que Lucifer no fue enviado, y eso nos puede servir mucho para determinar su identidad, es decir, qué hay detrás de él como programa. No fue enviado, sino caído. Y una de las cosas que dice aquí el texto es que la intención de él al caer es hacerse semejante al Altísimo. Por lo tanto, ahí la definición de un Altísimo y la definición de alguien que se quiere o que quiere usurpar un papel. Pero otra cosa importante que quiero resaltar es que esto ocurre en la tierra, porque él dice, ¿cómo has caído del cielo? Lucero, hijo de la mañana, has sido abatido o cortado fuiste por tierra.
tú que debilitabas a las naciones. Es decir, que esta situación comienza a ocurrir en el plano terrestre, porque dice que se sentará en el monte y allí, junto a esta condición, será semejante al Altísimo. Es decir, algo muy parecido a lo que dice Apocalipsis 12, que menciona que Él cae y al caer engaña al mundo entero. Sí. Entonces hay una estrategia a la vez que cae en el planeta Tierra. Bueno, hay distintas percepciones, queridos amigos que nos ven y nos escuchan a través de la página, sobre Lucifer. En las religiones incluso varía el concepto que se tiene, pero voy a hablar un poco, empezar con el tema de las filosofías y más exactamente el gnosticismo. Dentro del gnosticismo se considera a Satanás y a Lucifer dos personajes diferentes, siendo el primero un terrible demonio, el primero Satanás, sin determinar. Y sin determinar. Y el segundo, la sombra del Logos. Esto es importante. La sombra del Logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, aquel que pone a prueba al adepto para lograr la iniciación. Esta definición dulcificada y otras similares, según varios historiadores y teólogos católicos expertos en la materia, sirven para ocultar la verdadera identidad y propósito de Lucifer. Aunque afirman que Satanás no es Lucifer, no dan ninguna definición clara del primero y las acciones del segundo que defienden siguen siendo las mismas que se narran en la Biblia, es decir, la rebelión contra Dios por soberbia y codicia, confirmando que esta teoría gnóstica es solo una forma de ocultar la verdadera identidad de Lucifer. Por su parte, todas las creencias religiosas se basan en el gnosticismo como la nueva era, el esoterismo y la teosofía, es decir, que ciertas percepciones religiosas han tomado de base la visión que se tiene en algunas corrientes místicas en el tema que estamos hablando de Lucifer. Se caracterizan algunas de ellas por seguir el ejemplo de la rebelión de Lucifer y su caída en la soberbia. Por ejemplo, en el cristianismo, que es una de las religiones más grandes del planeta, se dice que ambos conceptos, Lucifer y Satanás, son identificados como el diablo. La diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída, y el nombre de Satán o Satanás el que adopta después, ya que Lucifer significa en latín, como decía mi compañero, portador de la luz. Es decir que dentro del gnosticismo, estoy tomando como referencia una filosofía, se considera que Satanás y Lucifer son dos cosas distintas y cada uno tiene su plan. Y dentro del cristianismo se considera que Lucifer y Satanás son lo mismo y el nombre que los engloba es el diablo. Solo que Lucifer se llamaba cuando estaba en el reino, se rebeló, y cuando cae acá se convierte en Satanás. Satanás, del hebreo adversario. Por eso se convierte en adversario, por lo tanto es Satanás. Esto según la tradición cristiana. Recuerden que según esta tradición, Lucifer, como sinónimo de lucero, como decíamos ahorita, representaba un ángel divino, hermoso, inteligente, en el reino del Padre Altísimo, en el reino de Dios. Pero se llenó de orgullo, de prepotencia, y quiso parecerse o tomar el lugar de Dios, y esta rebeldía le valió la caída. Ahora, hay dos cosas. Perdón, al caer, para sí, terminar la historia, al caer digámoslo, crea un programa en contra de ese orden divino, de esa ley eterna, y esto lo hace adversario. Se convierte en Satán. En Satanás. No, Esta es la tradición, pero igual a esto, hay otra tradición u otra percepción sobre Lucifer, que es la gnóstica, metafísica, nueva era, que dice que Lucifer y Satanás no son el mismo, que Lucifer es un promotor de la raza humana, mientras que Satanás es un demonio. Son dos cosas diferentes. Sí, eso era lo que quería resaltar, que en el caso del cristianismo, ambas formas o nombres tienen que ver con la maldad en el cristianismo. En cambio, en las corrientes místicas, en el caso del gnosticismo, Satanás pues es la oscuridad, pero Lucifer es un medio de iniciación. Es decir, que es aquel ser
que le provee de alguna forma un conocimiento al ser humano que le sirve de entrenamiento. Benefactor. del ser Benefactor, humano. exacto. Sí, y es que también habría que analizar esa capacidad o esa cualidad de la luz que porta Lucifer y cuál vendría siendo esa sabiduría que se encuentra allí en esa luz, y por eso es que las corrientes, en este caso el gnosticismo, empieza a seguir ese tipo de enseñanzas, por decirlo así. Bien, entonces ahora surgió una nueva teoría o un nuevo conocimiento que dice que Jesús está muy relacionado con Lucifer, Lucifer con Jesús. Esto por una cita que está en Apocalipsis 22:16. Dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí entonces Jesús está diciendo, si ustedes lo notan, Jesús está diciendo que es raíz y linaje de David y también es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si Jesús dice que es la estrella resplandeciente de la mañana, se puede asociar este símbolo que define al lucero de Isaías 14 como el mismo Lucifer. Según esta comparación, este comparativo, entonces, al decir él, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, es como si estuviera diciendo, yo soy el lucero de la mañana o yo soy Lucifer. O algunos lo interpretan cuando él dice que envié a mi ángel, interpretan que ese ángel que envía es Lucifer. Ahora, esa interpretación está omitiendo algo dentro de lo que es la narrativa del Apocalipsis. Y el Apocalipsis es claro cuando se refiere a quién es el ángel que dicta el Apocalipsis, porque ese es el capítulo final de Apocalipsis. Por eso él dice, envié a mi ángel para que dijera estas cosas. ¿Cuáles son? El Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis. Entonces, el ángel que dicta el Apocalipsis a Juan en Patmos es Gabriel. Eso es muy sencillo, simplemente con leer el Apocalipsis los primeros capítulos. Uno se da cuenta, porque ahí lo dice. Entonces, esa interpretación omite lo que el mismo libro clarifica. Entonces, el ángel ahí, primera aclaración, ese ángel no es Lucifer, como algunas corrientes afirman, o algunas personas que interpretan que ese es Lucifer, no es Lucifer. Y ahora pues vamos a entrar a desglosar o a compartir nuestra visión de lo que significa cuando Jesús se refiere al lucero de la mañana. Bien, entonces y también que es que proviene de David. También eso lo vamos a ir analizando. Claro, entonces lo que acabamos de compartirles es lo que la tradición dice. Puede ser la tradición religiosa, la tradición gnóstica, investigativa de ciertos promotores en este tiempo último de que Lucifer y Jesús son casi el mismo. Cosas para tener en cuenta y poder desarrollar la siguiente parte es que Lucifer significa portador de la luz. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a comprender, ¿de cuál luz? ¿De la luz del Padre Altísimo o existe otra luz? Porque si no existe otra luz, sin duda alguna, entonces viene no enviado sino caído del Padre Altísimo, porque el documento en Isaías dice que es caído, y esa es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta porque se sujeta también el Apocalipsis 12, 7 y 9 que habla de que hubo una caída, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer un documento que a nuestra consideración es el que comienza a resolver todo este enigma, a esclarecer las cosas, y este es el libro secreto de Juan. Vamos a leer el capítulo 7 del libro secreto de Juan, que nos permite entender una parte que no se contempla en todo este análisis. Por favor, Trinidad, colócanos este documento en el capítulo 7.1. Lo tengo acá. Dice, capítulo 7.1. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot, a quien generaciones de seres le llaman
Bueno, no dice cómo le llaman. La segunda es Harmas, que es el ojo celoso. La tercera, Kalila Umbri. La cuarta, Yahvé. La quinta es Adonaios. La séptima, Sabaoth. La sexta es Caín, a quienes generaciones de seres humanos llaman Bueno, vamos a pasar todo esto y llegamos hasta Yaldabaoth destinó, dice, Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de luz que había tomado de su madre. Escuchen bien aquí, pues es un ser de tinieblas ignorante. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primero es Yaldabaoth, el segundo es Saclas y el tercero es Samael. De este fragmento vamos a hacer un análisis para determinar a qué se refiere ser portador de la luz cuando se hace mención de Lucifer. Sí, ahí el libro secreto de Juan, que en capítulos anteriores a lo que acaba de narrar Neil, habla de precisamente el origen de la oscuridad, ¿no? Un punto en la creación donde una humanidad se desvía y produce de sus entrañas un espíritu de oscuridad llamado, que el libro secreto de Juan le llama Yaldabaoth. Lo que está narrando aquí en el capítulo 7 es lo que sucedió después del aborto, qué comenzó a suceder. Y una de las cosas que ese ser, que en símbolo se le llama Yaldabaoth, quiso fue empezar a crear, ¿no? Establecer su propio reino con el poder de luz, como dice ahí, que había heredado de la humanidad que lo parió, la humanidad de Sofía, uno de los reinos. O que lo abortó. O que lo abortó, exactamente. Lo abortó, sí. Entonces, al ser hijo de esta humanidad, evidentemente heredó ciertas condiciones que por condición las humanidades naturalmente tienen, y es el poder de crear, es decir, de seguir expandiendo. Entonces, evidentemente, aquí lo que narra el libro secreto de Juan es lo que Yaldabaoth comenzó a hacer con ese poder, esa parte del poder que heredó de su madre. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a establecer reinos y entidades que reinasen mandasen o liderasen en ese reino que él empezó a crear. Entonces, como es un ser, como dice ahí, de tinieblas, porque posee el poder de luz de su madre, pero a su vez fue abortado en estupidez, hay una mezcla de un saber original y un saber penumbroso u oscuro. Es decir, la mezcla de esas dos condiciones genera una luz, entre comillas. Y esa luz, la condición que tiene es que es penumbrosa. Pero esa luz que habla ahí es un conocimiento que viene desde el aborto, desde estas entidades que fueron abortadas y que durante muchísimo tiempo se esparció por el universo hasta llegar al planeta Tierra. Ahí es donde entra la caída. ¿Qué es lo que trajo esta invasión al planeta Tierra? Un conocimiento, una sabiduría que en diversas corrientes se le llamó Lucifer, porque es portadora de esa luz. Porque es portador de un conocimiento que le entregaron a la humanidad, y que en otros lugares se le llamó Prometeo, por allá se le llamó Enki, que fue el que ayudó a la humanidad en el tema de los Anunnaki, pero esa luz que traen, ese conocimiento, no es la luz verdadera. Por eso cuando dice es portador de la luz, es esa luz que se desprendió de la unión del conocimiento, sabiduría de la oscuridad, con lo que Yaldabaoth robó de la madre de Sofía, una luz penumbrosa. O sea que si nos preguntamos, ¿Lucifer es portador de la luz? Con el término incluso que lo define así, la respuesta es sí, pero ¿cuál luz? Bueno, el resultante de la mezcla de la herencia luz que había heredado Yaldabaoth de la herencia de estupidez, que se mezclaron, hicieron una luz penumbrosa. Recuerden que la luz es un símbolo que nos denota conocimiento, sabiduría, información, verbo, en la luz original. Pero esa luz, al pasar por el reino de Yaldabaoth, se distorsiona y sigue siendo entre comillas, una luz. Por eso se llama lux. Recuerden que la etimología del término Lucifer viene del latín lux. Esa es la luz
de las tinieblas y porta conocimiento, el conocimiento místico, esotérico, filosófico, que supuestamente viene a determinar un levantar del ser humano. Otra cosa importante en todo esto es que si notan el relato del libro secreto de Juan, primero habla de reinos eternos antes de la rebelión. Por lo tanto, no hubo en presencia del Altísimo ni del vástago único de la creación algo cercano a la oscuridad, porque eso ocurrió de manera posterior en una cuarta humanidad llamada Sofía. Así que la creencia de que Lucifer fue un ángel tan importante en el reino de Dios no es real. Lo que sí podríamos entender de alguna manera con el relato de el libro secreto de Juan es que si vamos a hablar del origen de Lucifer o de la rebelión, se da en un reino eterno, en el cuarto y en su tercer reino, o sea, Sofía, pero es algo muy posterior al principio original. Y esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta porque determina que el pensamiento y conocimiento que se deriva de esos portadores de la luz es posterior, no anterior. El conocimiento luz, el verbo, la vida y la creación es un pensamiento y conocimiento anterior a la creación. Así que Lucifer no porta la luz preexistente dadora de vida, la que viene antes de los reinos eternos, por ser posterior o nacer después de una rebelión que le hizo caer y llevar esa, entre comillas, luz al planeta donde llegó. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están relatando, nos queda claro que ya Lucifer no vendría siendo un personaje en particular, sino un conjunto de manipulación, por lo cual lo que dice también Apocalipsis 12 cobra sentido, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado con sus ángeles, fue arrojado al planeta Tierra y engaña al mundo entero, algo así dice Apocalipsis 12, y pues queda claro con lo que nos acaban de decir que es real. ¿Por qué? Porque, y en Isaías 14 también lo dice, que será semejante al Altísimo, en cuanto pretende suplantar toda esa identidad por esa penumbra, que es lo que se nos ha enseñado como humanidad, ¿no? No se nos ha enseñado esas leyes originales, sino más bien esa penumbra de Lucifer. Lo que está pasando en estos tiempos es que ya nosotros hemos tenido, por mensajeros enviados, hemos tenido acceso a esas leyes originales, que están también relatadas partes en el libro secreto de Juan, en el libro secreto de Enoc y algunas claves que nos dan algunos evangelios y por supuesto también el Apocalipsis. Quiere decir que las dos creencias que se tienen sobre el origen y la identidad de Lucifer, ambas están equivocadas, en el sentido primero de la cristiana religiosa, la judeocristiana, que lo muestra como un ser que estuvo cerca al reino eterno, que fue el más hermoso ángel, ni siquiera fue un ángel, es un querubín, es decir, según la tradición era un ángel de una jerarquía muy alta y con una condición especial, lo muestran como muy hermoso. Sí, que era la mano derecha inclusive de Exacto, Dios. Entonces esa visión es equívoca, y equívoca cuando conocemos de la revelación del libro secreto de Juan. Es decir, este documento que estamos hablando es muy importante a la hora de entender o tratar de entender el origen de las tinieblas y el origen de la luz, por supuesto. El desconocerlo, ¿qué sucede? Nos hace realizar ciertos análisis bastante desviados porque no están fundamentados a situaciones que ocurrieron antes incluso de lo que conocemos o tradicionalmente conocemos. Y por el lado gnóstico y de la nueva era, que se muestra a Lucifer como un auspiciante del hombre, como un impulsor, como un promotor de la humanidad, también está bastante equívoca en el sentido de la luz, ¿verdad? Cuando se define cuál es la luz que porta, porque sí porta una luz, pero ¿cuál es la luz que porta? La que define el libro secreto de Juan también, cuando dice que la luz preexistente que había heredado y alabado de su madre se mezcla con o se apareja con la estupidez del aborto. Entonces la luz se oscureció y esa oscuridad se iluminó y surge lo que es la penumbra, que es ni luz ni oscuridad, la penumbra. Sí, el libro secreto de Juan, que invitamos a que lo lean, narra en los primeros capítulos cuál es la verdadera luz,
cuando dice que el pensamiento del Padre penetra Bárbelo con un rayo de luz pura. Ahí está hablando de la luz preexistente original. Se gesta el vástago y a través de esas tres fuerzas se da la creación original antes de cualquier rebelión. Cuando se da la rebelión, el aborto en Sofía, entonces el primer gobernante, que es Yaldabaoth, que dice el mismo libro que tiene tres nombres, Saclas, Yaldabaoth, Saclas y Samael, que son los tres nombres que utiliza. Ahí muestra cómo este personaje, con ese poder que heredó, hace una mezcla, como dice mi compañero Neil, se mezcla esa luz que heredó de Sofía, que era una luz que tampoco es que era la preexistente, ¿no? Porque ya Sofía venía pues en un proceso de error, y esa luz terminó de mezclarse con esa estupidez, y esa luz, esa mezcla, es lo que estas entidades, o este ser, bueno, yo no lo llamaría un ser a Lucifer, esta entidad que es un conocimiento, una sabiduría, pero de las tinieblas, fue con lo que ellos establecieron su, entre comillas, creación. Voy a explicarlo a la manera en que lo estoy entendiendo, de acuerdo a tu relato, y es que conocemos de qué es lo que se abortó en Sofía. Se llama Yaldabaoth, ¿verdad? Yaldabaoth como el producto de la desviación que se produjo en esa humanidad. Recuerden que lo que se produjo en esta humanidad fue mucho, pero mucho después de los reinos anteriores, es decir, de las tres o de las tres estrellas o reinos anteriores. Pero allí se produjo un nuevo saber. Claro. Pero cuando decimos nuevo saber, no estamos hablando de un saber positivo. Recuerden que es producto de un caos. Entonces, ese saber es una entidad que acompaña a Yaldabaoth, que contiene a Yaldabaoth. Y esa entidad que porta ese saber o que porta esa lux es Lucifer. Por lo tanto, Lucifer no es alguien. Yo estaba haciendo un ejemplo esta tarde para entender esto, y es como si yo le dijera a alguien que vive en los Estados Unidos, que venga a los Estados Unidos, como si los Estados Unidos fuese alguien. No, los Estados Unidos es una nación conformada por varios habitantes, ¿verdad? O venga Colombia para acá, venga, entre Colombia por aquí. No va a poder entrar, ¿no? Porque no es una persona, es un conjunto de personas. En el caso colombiano son 50 millones de habitantes. Entonces, lo mismo es, Yaldabaoth no es alguien, Yaldabaoth es un conjunto de seres que comenzaron a degradarse por la desviación que hubo en esa humanidad. Y el saber que comenzaron a aportar, o la luz que comenzaron a aportar, o esa luz penumbrosa que lograron portar, se llama Lucifer. Y es la que cae al planeta Tierra. ¿Qué es lo que cae? Esa luz. Y esa luz, al caer aquí, bueno, se ha presentado como opositora, de acuerdo a la visión judeocristiana, opositora al plan de luz, por supuesto, porque hay una intención de desviar a la raza humana del principio original de la luz. Por eso surge entonces la oposición que se llama Satanás. Entonces, Lucifer el saber y Satanás la actitud de Lucifer hacia la luz verdadera. Ahora bien, ese Lucifer y ese Satanás han venido jugando un juego doble, en el que se muestran como poseedores de una verdad, pero que también mienten a la humanidad. Esa es la dualidad de esta fuerza que desde su caída ha venido engañando al mundo entero, término que está referido en Apocalipsis 12. Sí, así es. Y también hay que tener en cuenta que esas personificaciones lo que tratan de hacer, eso también está pues en el yin y el yang, lo que tratan de hacer es mantener a la humanidad en ese engaño, pues como ellos portan, por decirlo así, algo de esa luz original, pueden fácilmente manipular el pensamiento, y de esa manera, por eso es que aparecen los 10 mandamientos, aparecen las claves del Antiguo Testamento, las leyes del ojo por ojo y el diente por diente, y esa es la conducta que se le enseña al ser humano para su comportamiento. Pero esa sabiduría, de donde salieron esas enseñanzas, ya sabemos de dónde es. Bien, entonces nos queda por resolver algo que está escrito en el Apocalipsis 22, cuando Jesús mencionó de que Él es linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo que Jesús va a tener linaje de David? Si ya hemos denunciado aquí en este programa que David, el rey David,
es un Dios, es un rey que obedeció a un Dios que no era el verdadero Altísimo, sino a Yahvé. Entonces, si Jehová es el Dios de David, ¿cómo puede Jesús venir del linaje de David? Es completamente contradictorio. ¿Será que realmente el texto original en hebreo, en este caso griego, decía David? ¿O se estaba haciendo referencia a la tercera estrella o humanidad después de la preexistencia, llamada Davitai? Recuerden, la primera fue Armosel, libro secreto de Juan, ¿no? Armosel, Oroiel, Davitai. Y la cuarta fue donde se originó el caos. Por lo tanto, cuando Jesús hace referencia a ser linaje de David, no es realmente este David que conocemos. Del linaje antes de la rebelión, y la última humanidad que se expresó antes de la rebelión es Davitai, término que pueden encontrar en el libro secreto de Juan. Pero más adelante dice que yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo que Jesús va a tener el símbolo de la estrella resplandeciente de la mañana adjudicado a Lucifer, sabiendo ya que es Lucifer? Bueno, esta estrella está haciendo o corroborando lo que acabo de decir. Esta estrella resplandeciente de la mañana, lo que originalmente dice, conforme a la interpretación del libro de Juan, es la estrella de Davitai, porque así se le menciona a la tercera humanidad en los reinos eternos. Davitai, es decir, la estrella de la mañana, aquí en este caso, no es el código para Lucifer, sino antes de la rebelión. Sí, yo quiero leer algunos aportes y bueno, también algunas preguntas de los oyentes que nos escriben en el YouTube. Bueno, por aquí está Nor Ivo que dice: cuando la leí de punta a punta me surgieron más dudas de ese Dios que certezas. Dice también por acá José C. acordemos que ese ser sabe más que el hombre, él tiene algo de conocimiento de cómo es el verdadero Dios, más sabe que el hombre tiene la energía pura, él sabe cómo confundirnos. Esto acerca de Lucifer. Los ojos a un nuevo mundo, Lucifer y Satanás son lo mismo, por eso en la Biblia de San Pedro cantan en Lucifer en latín. Les quise enviar el link, pero YouTube no dejó. También dice... ¿Lucifer y Satanás son lo mismo? Sí, es la misma entidad. Tienen el mismo origen, solo que son dos caras de esa misma moneda. Exacto. Por acá también, bueno, el comentario del oyente o del televidente que decía que tiene algo de conocimiento del Dios verdadero, yo diría que no, porque Lucifer, pues según la propuesta que estamos aquí compartiendo, no tuvo acceso, no hizo parte de los reinos originales de la luz, del Padre Altísimo que describe el libro secreto de Juan en sus primeros capítulos, cuando habla del imperecedero, de aquel que no tiene nombre, no tiene forma, incluso es más grande que un Dios. Entonces, Lucifer como entidad es posterior a los reinos eternos, ni siquiera aporta parte de esa luz preexistente, porta parte de la luz de Sofía, que es una luz evidentemente que heredó de los reinos eternos, pero que era una luz que iba en deterioro, por así decirlo, y la mezcló con la estupidez, y esa es la luz que trajeron al planeta. Lucifer es lo que la humanidad conoce en distintas corrientes, en distintos tiempos, como la ayuda a la humanidad, la ayuda entre comillas, ¿no? Lo que se conoció, como decía ahorita, Prometeo, que le trajo el conocimiento a la humanidad. Eso que hizo Enki, cuando hablamos de los Anunnaki, ¿qué fue lo que hizo Enki? Los que no hayan visto el programa que hicimos hace 2 semanas de los Anunnaki. Enki ayudó a la raza humana tocándole la genética para hacer un ser humano más inteligente, para que dejara de ser esclavizado por Enlil, que era el hermano de él. Enlil en este caso sería Satanás. Otro Anunnaki. Otro Anunnaki, exacto. Y Enki ayudó a la humanidad para que saliera de esa esclavitud y esa modificación genética hizo al ser humano más inteligente, entre comillas. Pero realmente lo que hace Lucifer es ofrecerle a la humanidad una espiritualidad metafísica. Es decir, que es una espiritualidad violando todos los modelos y leyes de avance y de ascenso espiritual.
quiere decir que lo que se entrega como conocimiento para avance espiritual, lo que realmente está haciendo es destruir el espíritu humano. Entre comillas se disfraza de luz, de avance, de rituales. Es una falsa espiritualidad. Pero es una falsa espiritualidad, sí, señor. Aquí hay un comentario que me llama bastante la atención de Hashua Ben Pandira. Dice, todos somos Lucifer al nacer y nos convertimos en Satanás al tomar los cielos, cerebros chakras celestes. La serpiente antigua, cerebro reptil, controla la humanidad en la actualidad. Bueno, ¿Qué piensas de eso? nosotros cuando estamos, o ahorita que estábamos leyendo el libro secreto de Juan, explicábamos el origen o la desviación más bien que hubo en Sofía. Esa desviación que hubo en Sofía produjo que estas humanidades tuvieran unas condiciones especiales. Sin embargo, el mismo libro secreto de Juan dice que esta humanidad fue creada a imagen del Pijeradán. El libro secreto de Juan lo toca con semejanza a esta desviación. Entonces, nosotros, si bien tenemos la genética manipulada, el cuerpo, las sensaciones, todo eso, nosotros tenemos un origen perfecto. Y de esa manera estamos restituyéndonos como humanidad. Porque si así como dice el oyente, si esto que dice el oyente más bien fuera realidad, no tuviéramos ninguna posibilidad de otra vez retomar el origen, sino ya fuéramos una humanidad perdida. Claro, yo pienso que la visión que tiene el oyente, que es muy respetable, está fundamentada en el conocimiento metafísico. Sí, bastante. Ahora bien, nuestro compañero William, desde los Estados Unidos, editor de los videos de nuestro canal, dice que según los adventistas del séptimo día, en el libro El espíritu de la profecía de Ellen White, ella tuvo la revelación de que Jesús fue el creador de todos los ángeles y a la misma vez de mundos poblados, pero que Lucifer comenzó a renegar diciendo que las leyes de Dios eran demasiado estrictas y que comenzó a murmurar en otros ángeles o con otros ángeles y comenzó a ir a otros planetas para hacer su propuesta de gobierno justo. Algunos lo escucharon y se unieron y la mayoría no. Por lo que Jesús lo llevó a un juicio para que le expusiera su punto, pero al no poderlo probar, fue expulsado del cielo y vino a la tierra, un planeta joven que sus habitantes eran muy inocentes y les aprovechó de su inocencia. Ya lo demás es la historia que todos conocemos. Bueno, esta es otra teoría de Ellen White, de los adventistas, según el origen de Lucifer. Sin embargo, bueno, con el libro secreto de Juan, muchas de estas cosas caen, ¿no? Por el principio de que es producto del caos. Entonces, amigos oyentes, en este momento entendemos que Lucifer es portador de la luz de manipulación que ocurrió desde Sofía hasta acá. También entendemos de que hace parte del mismo proceso de contra el Padre Altísimo, convirtiéndolo en lo que se conoce en hebreo Satanás, o negador de la verdad, y de esta manera se ha mantenido en dos aguas, en dos propuestas, en dos caras, justamente para permanecer y confundir a la humanidad. Una de sus estrategias de estos caídos es el engaño. No se muestran con su verdadera cara, sino que utilizan muchas para de esta manera confundir, y en la confusión ellos reinan. De tal manera que es importante diferenciar dos términos, cuando se hablan de los caídos y cuando se hablan de los enviados. Cuando hablamos de los enviados, estamos hablando de seres encarnados en el planeta Tierra que portan la luz del verdadero y altísimo, caso el mismo vástago, el Cristo o Juan u otros personajes, no solamente en esta parte del planeta, sino en otros pueblos que también han nacido, mensajeros de la divinidad. Pero hay otros que no, hay otros que son arrojados, y los arrojados se dieron por una batalla, por un enfrentamiento justamente de Miguel, parte de la jerarquía luz, con esta rebelión. Esos términos son importantes para que no lleguemos a ser engañados, porque si fuese un enviado del Altísimo, como aseguran algunos en la referencia a Apocalipsis 22,
Entonces, ¿por qué lo arrojan? ¿Por qué hacen que caiga? ¿Y por qué no simplemente el Padre Altísimo lo envía o lo encarna? Porque cada que hay un mensajero aquí en el planeta Tierra, no es violentando la ley natural, que es naciendo del vientre de una mujer. Ahora la pregunta sería, como hemos hecho pues en los últimos programas, ¿dónde está Lucifer hoy? ¿Dónde se manifiesta esa estratagema de las tinieblas? Lucifer, como lo decíamos y concluíamos, es el portador de una sabiduría, de un conocimiento penumbroso, que se presenta como luz, pero que detrás de eso tiene la trampa de la oscuridad que busca destruir a la humanidad. Lucifer se manifiesta, queridos amigos, voy a hablar pues de lo más externo y pasar a lo más, digamos, lo más relacionado al ser humano. Lucifer se manifiesta en todo aquel conocimiento que brinde salvación, que brinde espiritualidad, que brinde bienestar de alguna forma. Todo ese conocimiento que se le muestra al ser humano para su elevación espiritual, pero que dicho conocimiento lo que hace es llenarnos de rituales, de falsas adoraciones, de miedos, de cielos hipotéticos, de una espiritualidad determinada por metafísica. Y cuando me refiero al término metafísica no estoy hablando de la filosofía, que también está incluida en eso. La metafísica tiene que ver con aquellas ciencias que están por encima de la dimensión física o que se nos muestran por encima de la dimensión física y pasan a una dimensión energética. Pero esa dimensión energética no es espiritual, sino que es, ¿cómo le llamamos aquí? Astral, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, cuando las religiones nos hablan de Dios, las religiones que adoran a Dios con el diezmo, la alabanza, algunas de ellas el poder económico, en el caso de las muchas evangélicas, ese Dios que se adora ahí, ese bien, esa luz que se adora ahí, no es la luz preexistente, no es la luz del Padre Altísimo. Lo que se está adorando ahí con la fachada de Dios, y suena feo decirlo, es a Lucifer, porque es la espiritualidad de la salvación. Lucifer es el salvador del mundo, es el salvador de la humanidad. O cuando en corrientes místicas se habla de contactos con ángeles y una elevación espiritual, ese es Lucifer. Allí se manifiesta. Pero Lucifer se manifiesta también en las obras que el ser humano cree que son buenas y realmente no son obras de luz ni obras de ley. Son obras que están condicionadas por algún afán o por algún beneficio que no piensa solo, pues no piensa en el bienestar de los demás, sino de pronto en un bienestar común. Ahí se manifiesta Lucifer. Cuando parezco ser bueno, pero de fondo tengo una intención oscura. Ahí se manifiesta Lucifer también. Sí, porque es un saber. Entonces Lucifer ya deja de ser un personaje, una figura, y se convierte en un saber o una entidad que toma cuerpo en determinadas situaciones, ¿no? Es fuerte, Salim, lo que acabas de decir, pues es una visión bastante trascendente y acorde a lo que hemos venido investigando a través de muchos años. Y es fácil deducir que la luz que nos ofrecen pues estas religiones no es la luz pura del Dios verdadero, del Padre eterno, sino que es esa luz de Lucifer. ¿Por qué? El mismo Santiago, el apóstol, da una clave, que es que la fe sin obras es igual que nada. Y Jesús más bien muestra las obras para que la gente, en este caso, en ese ejercicio de la primera venida, obtenga la fe. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar las obras de las religiones que han creado división, amargura, fanatismo, sectarismo, igualmente pasa con las filosofías. Entonces, ¿será que la luz del Padre Eterno se encuentra ahí? Es solamente analizar un poco el contexto de las religiones y de las filosofías y nos damos cuenta que no es así. Por lo cual, ¿qué podemos hacer? Nosotros aquí tampoco somos portadores de la verdad absoluta, sino que investigando nos hemos topado con varios libros que ya ustedes saben cuáles son, porque también están en la página tanto de la emisora como de Descubriendo, y pues de allí
sacamos fragmentos y tratamos de armar este rompecabezas. Bien, nos dice José C. Jehová dice que él creó el bien y el mal. Es Así la es, dualidad sí. en que esta fuerza se ha manifestado. Hoy le recomendamos ese programa a los oyentes. Hicimos un programa sobre el yin y el yang, ¿no? El yin La y el dualidad. yang, sí. La dualidad. Hace algún tiempo ya. Robert Pichardo dice, cuando tú lo llamas Dios, ya lo estás poniendo como una deidad. Ese ser que creó todo está más por encima de eso, ¿no? Así es. Cantante argentino dice, ¿qué opinan de Gabriel Cardona? Gabriel Mauricio Cardona. Él es de su mismo país, es colombiano, sí señor, y enseña los mismos temas que ustedes. ¿Qué pensamos? Bueno, aquí lo tuvimos varias veces, invitado en Radio Cultural Planeta Conciencia, participó de los programas de Radio Cultural Planeta Conciencia exactamente en el mensaje esperado en tiempos de guerra, que ustedes pueden escuchar en la página, lo pueden descargar y escuchar las temáticas que Gabriel expuso en RCPC. Y bueno, por supuesto, tiene un tema bastante interesante que es digno de seguir. También Robert Pichardo dice, ese Jehová se está haciendo pasar por el ser creador. Totalmente, es un mentiroso. ¿Jehová es el mismo diablo? Absolutamente. Pero hay una cosa que yo quiero aportar al respecto y es que así como Dios, nosotros, el tema de Dios, comenzamos a percibirlo como alguien por la experiencia que tuvo la humanidad de hace mucho tiempo al estar de frente a estas deidades corporales, y de ahí quedó la tradición de que Dios es alguien, ¿no? Que bendice, que maldice, que ayuda, que el diezmo, que todo ese cuento, toda esa mentira, que también hemos personificado a Satanás, a Lucifer. Sí, claro. Hemos creído que son alguien, que son personas, y no es que sean igual a Dios, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando hablamos de Lucifer, ya Salim lo explicó muy bien, es un saber, un conocimiento que surgió de la desviación, por lo tanto no es la luz pura, es una manipulación del conocimiento luz y es una tergiversación de lo original. Y también Satanás, usted no puede encontrar a Satanás en un cuarto con cacho y cola porque no es alguien, es toda una fuerza, una entidad, una maldad que no solamente portaron los seres que cayeron, sino que también Salim hacía referencia que está en cada pensamiento oscuro que tenemos. Es decir, es eso, por eso podemos decir que toca a las mentes de la humanidad, porque no lo podemos seguir viendo de esa manera, porque se va a seguir escondiendo esa entidad, esa fuerza, esa situación, y no la vamos a poder enfrentar si la seguimos viendo como creemos. Saludamos a Juan Carlos desde Medellín, que está conectado, también a Manuel desde Argentina, que nos comenta que está muy atento y en sintonía al programa de hoy. Bueno, muchachos, pienso que hemos agotado la investigación, hemos compartido lo que tenemos, sabemos que no es suficiente, que no es todo, pero es un inicio, es un incentivo. De todas maneras, hemos querido regalar en el análisis algunos pilares, algunos elementos de conocimiento que puedan ayudar a la búsqueda individual que, por supuesto, cada uno de nosotros debe tener. A manera de conclusión, le doy la palabra a cada uno de nuestros compañeros. Bueno, dado todo el resumen que logramos hacer en esta hora de trabajo, me gustaría proponer el siguiente tema con una pregunta al final de este. Y sería ¿por qué el Padre Eterno permitió que el dragón en ese símbolo sea Satanás, sea Lucifer, pertenecientes a ese programa El Dragón, llegar aquí al planeta Tierra? ¿Por qué el Padre Eterno permite eso y nos manda semejante problema para acá? Puede ser un tema para el próximo viernes. Sí, no, bueno, por ahí hay muchas preguntas, qué pena que no pues alcancemos a contestar ni a compartir todo, pero tengan la tranquilidad de que los comentarios sí los leemos. De hecho, muchos de sus comentarios nos dan pie para hacer programas, así que las opiniones, dudas o propuestas de temas, pónganlos allí en la caja de comentarios y nosotros estaremos leyéndolos. Algunos preguntan, entonces ¿Prometeo quién es? Prometeo es el mismo Lucifer, solo que por allá se le llamó Prometeo. Incluso hay una estatua de él allá en el edificio Rockefeller, portando la llama de la libertad, que es la misma de la estatua de la libertad.
Y como decía también el mismo Enki, por allá en Roma se le llamaba el dios, pues parecido al nombre que tú decías ahorita, Fósforo. Bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero es el mismo Lucifer. Entonces, a manera de conclusión, entender que hay un personaje, hay un conocimiento, una sabiduría que llegó a este planeta, cayó a este planeta, y cuando cayó se hizo pasar por el bien, por la luz, se hizo pasar por Dios, y hasta hoy día es ese bien el que la humanidad adora como su salvación. Pero en esta propuesta investigativa, y también por muchas denuncias de mensajeros en el tiempo como Jesús, se ha denunciado que esas falsas deidades que quisieron hacerse pasar por el Dios verdadero son precisamente aquellas que engañan a la humanidad. Pero la luz verdadera sí ha llegado al planeta, porque alguno preguntará, bueno, y si esto sucedió, ¿dónde estaba el Padre Eterno? Nuestro compañero Neil ya explicaba ahorita que la luz verdadera llegó a través de muchos mensajeros que fueron enviados en distintos tiempos, y el saber original fue esparcido por todo el planeta. Solo que llegaría un momento, tiempo, espacio de la humanidad, donde ese conocimiento dejaría de estar perdido en el tiempo y comenzaría a surgir, comenzaría a darse a conocer de manera masiva. Entonces, ese momento está llegando y hay que estar muy atentos, porque ese conocimiento ancestral se está dando a conocer por muchos medios para que los seres humanos tengan las herramientas para identificar esa verdadera luz. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 8 días. Así es, entonces el programa queda dispuesto para que lo vean en otra oportunidad, allí colgado en la página de videos del programa Descubriendo. También pueden escucharlo en diferido en la radio el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Recuerden suscribirse a nuestros canales, al canal Descubriendo y al canal aliado Despierta, este es el tiempo, de nuestro compañero William Matamoros en los Estados Unidos, y también el canal de nuestro compañero Salim Hasir. El tema es el programa, el último que hiciste, que invitaste a Jaime Ángel. El legado ancestral del corazón, que invitamos a un amigo que ha compartido con nosotros también todos estos temas, y él viene trabajando en el tema del conocimiento y la sabiduría del corazón, desde el legado ancestral e incluso también desde el punto de vista científico. Muy interesante. También pueden hojear su canal, se llama Jaime Ángel Pensar Corazón, y ahí tiene un material muy interesante. Hay muchos canales que es importante que conozcan, que escudriñen, que investiguen y que saquen, por supuesto, la mejor información de cada uno de ellos. Y lo más importante, sus propias conclusiones. Por supuesto, la guía principal es nuestro propio corazón. Nos vamos, recuerden acompañarnos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, y regresamos con temáticas muy interesantes. Ya ahí surgió una nueva y, como dijo Salim, estaremos leyendo los comentarios y con base a ciertas inquietudes de ustedes y nuestras, vamos creando próximos temas para todos ustedes. Un fuerte abrazo de corazón y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.